La integración de las ecuaciones de Euler lleva a la expresión del teorema de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli. ¿Quién era Bernoulli? Bueno, Bernoulli era otro, como Euler, de los ilustres matemáticos suizos de comienzo del siglo XVII. Nació en 1700 y murió en 1782. Bueno, como Euler fueron bastante longevos para la época. Y Bernoulli expresó a través del teorema que lleva su nombre una expresión de los distintos términos de la energía de un escurrimiento. Si bien la integración de las ecuaciones de Euler lleva al llamado, a la expresión de la ecuación de Bernoulli, Bernoulli expresó el teorema que lleva su nombre a través de un texto que publicó en 1738, es decir, unos 20 años antes de que el propio Euler y D'Alembert propusieran sus ecuaciones. Bueno, ahí tienen un esquemita del documento donde Bernoulli presenta su teorema. Pero la expresión que se obtiene a partir del teorema de Bernoulli en realidad se obtiene desde el punto de vista teórico de la integración de las ecuaciones de Euler. Entonces lo que vamos a proceder a continuación es a integrar las ecuaciones escalares de Euler para la totalidad del flujo. Las ecuaciones escalares, si bien las desarrollamos en clases anteriores en forma general, la podemos expresar de esta manera, ¿sí? Y vamos a trabajar primero en forma general, trabajando con las fuerzas de masa por unidad de masa en forma general. Es decir que vamos a tener como punto de partida las ecuaciones escalares de Euler en las tres componentes, x y z, en su forma más general. Como hipótesis para poder integrar las ecuaciones escalares estas que presenté antes, vamos a considerar que, primero, las fuerzas de masa derivan de un potencial gravitacional. Es decir, que tenemos un potencial que es G por Z, tal que las componentes de la fuerza de masa por unidad de masa sean iguales a menos la derivada parcial respecto del eje que corresponde de ese potencial. Bueno, ahí, como hicimos también en la clase pasada, cuando vimos las fuerzas de masa por unidad de masa en los ejes de la tabla intrínseca. Por otro lado, vamos a considerar que la masa específica es constante, es decir, que vamos a tomar el fluido como incompresible. También que es no viscoso, lo que lleva, al ser incompresible y no viscoso, a que vamos a considerar un fluido perfecto. Y por último, también vamos a tomar la hipótesis de que el flujo es irrotacional. Y si recuerdan lo que vimos en el tema de cinemática, que sea irrotacional implica que las derivadas cruzadas parciales sean iguales entre sí, de forma tal que la velocidad de rotación en el plano normal a X, en el plano normal a Y y en el plano normal a Z sean iguales a 0. Y que se tenga un flujo irrotacional donde se cumple esta condición de las derivadas parciales, implica que existe una función phi, que llamamos función potencial, tal que las componentes del vector velocidad u, v y w sean iguales a las derivadas parciales de esta función potencial respecto de x, respecto de y y respecto de z, tal como vimos cuando hicimos todo el desarrollo de la función potencial en los escurrimientos irrotacionales cuando vimos cinemática. Entonces, si consideramos la hipótesis A y la hipótesis D, las ecuaciones escalares de Euler las podemos expresar de acuerdo a la forma en la que las he indicado acá. Son términos de fuerza sobre masa,
Y lo que hemos cambiado es, sobre todo, lo que hace a considerar u como la derivada de la función potencial respecto de x, b como la derivada de la función potencial respecto de y lo mismo para z, es decir, que nos queda el término de la derivada parcial respecto del tiempo como una derivada segunda de la función potencial respecto de x y respecto del tiempo para la primera, respecto de y del tiempo en la segunda y de z y el tiempo en la tercera. Estos términos no los hemos modificado por ahora y acá las fuerzas de masa por unidad de masa las expresamos como menos la derivada parcial de este potencial gravitacional. Recuerden que esto es gamma mayúscula y gamma mayúscula expresábamos como g por z. En la primera ecuación entonces es menos la derivada parcial del potencial gravitacional respecto de x, en la segunda menos la derivada parcial del potencial gravitacional respecto de y lo mismo respecto de z. Sí es importante aclarar que la función potencial que está acá no es la misma que el potencial gravitacional que está acá. Son dos funciones distintas, ¿sí? Entonces, bueno, aplicando las primeras, las hipótesis A y B que vimos en la diapositiva anterior, llegamos a esta expresión. Lo que se ha hecho a continuación es pasar los dos términos que estaban del otro lado de la igualdad, que estaban con signo negativo, sumando, cosa de que nos quede en todos los casos una sumatoria de términos igual a 0, tanto en x, en y como en z. A continuación, lo que hicimos es reemplazar algunas de las derivadas parciales. Recuerden que acá teníamos la derivada parcial de u respecto de y por la condición de irrotacionalidad, la derivada parcial de u respecto de y es igual a la derivada parcial de b respecto de x, o sea, las derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces, reemplazamos esta acá y lo mismo hicimos con la derivada parcial de u respecto de z, que estaba en este lugar, y la reemplazamos por la derivada parcial de w respecto de x. De esta manera, en la primera ecuación nos quedan todos los términos como derivadas parciales de x. El segundo hicimos lo mismo para que nos queden todos los términos como derivadas parciales de y la última ecuación para que nos queden todos los términos como derivadas parciales de z. Ahora bien, si a las ecuaciones anteriores las integramos respectivamente, la primera respecto de x, la segunda respecto de y la tercera respecto de z, vamos a obtener estas tres ecuaciones que tenemos acá, donde de este lado de la igualdad nos va a quedar la constante de integración, que para el primer caso, como integramos respecto de x, evidentemente puede llegar a ser una función de y, de z y del tiempo. En el segundo caso, que integramos respecto de y, va a ser una función de x, de z y del tiempo. Y en el tercer caso, que integramos respecto de z, va a ser una función de x, de y del tiempo. Podemos ver que del lado izquierdo de la igualdad tenemos que los términos son iguales, ¿sí?, para las tres ecuaciones, y va a ser la derivada parcial de la función potencial respecto del tiempo más un medio de u cuadrado más b cuadrado más w cuadrado, serían las tres componentes de la velocidad, más la función que corresponde al potencial gravitacional, más la presión sobre la masa específica. Los términos u cuadrado más b cuadrado más w cuadrado sería el módulo de la velocidad al cuadrado, ¿sí? Y por supuesto el potencial gravitacional sabíamos que era el producto de g por z. Estas ecuaciones así obtenidas al integrar las ecuaciones de Euler
quedan en forma de trabajo o energía sobre masa. Trabajo sobre masa o energía sobre masa. Sabemos que las unidades de trabajo son las mismas que de energía, ¿sí? Ahora bien, si del lado izquierdo de la igualdad todos los términos son iguales, evidentemente del lado derecho de la igualdad estas tres funciones tienen que ser iguales entre sí. Y como una va a ser función de y de z del tiempo, la otra de x de z del tiempo y la tercera de x de y del tiempo, evidentemente, como la primera no va a ser función de x, la segunda no va a ser función de y, la tercera no va a ser función de z, evidentemente, como tienen que ser iguales entre sí, la función va a ser solamente una función del tiempo. Es decir, que estas tres ecuaciones las podemos evidentemente representar como lo que está puesto acá en este rectángulo igual a una función del tiempo. Como conclusión entonces del análisis que hicimos, tenemos que de la integración de las ecuaciones de escalares de Euler o de Euler, nos queda una ecuación que expresa que la derivada parcial respecto al tiempo de la función potencial más un medio de la velocidad al cuadrado más g por z más p sobre ρ, sobre la masa específica, va a ser igual a una función del tiempo y queda una ecuación que está expresada en términos de energía sobre masa o de trabajo sobre masa. Y esta es lo que se llama la ecuación de Bernoulli y está expresada acá en su aspecto más general posible, porque es válida para escurrimiento impermanente, pero que cumpla con las hipótesis que habíamos considerado para su desarrollo, es decir, que sea irrotacional, de un fluido incompresible y no viscoso. Si ahora lo simplificamos considerando los escurrimientos permanentes, entonces la derivada parcial respecto al tiempo se va a anular, va a ser igual a 0, y esta función del tiempo ya no es más una función del tiempo porque es un movimiento permanente, con lo cual va a quedar constante. En definitiva, la ecuación de Bernoulli para movimiento permanente va a quedar como z más p sobre gamma más la velocidad al cuadrado sobre 2g igual a una constante. Fíjense que acá lo que hicimos es dividir todos los términos por la aceleración de la gravedad, que es una constante, con lo cual acá nos va a quedar, en lugar de un medio de la velocidad al cuadrado, nos queda un medio de la velocidad al cuadrado sobre g, o b cuadrado sobre 2g. Acá nos queda z, y acá nos queda p sobre ρ por g, que es gamma, el peso específico. En definitiva, esta ecuación que tienen acá puesta en letra más oscura es la ecuación de Bernoulli para movimiento permanente, escurrimiento irrotacional de un fluido incompresible no viscoso, es decir, un fluido perfecto. Acá al dividir por G ya no nos queda más en términos de energía sobre masa, sino que nos queda en términos de energía mecánica sobre peso, que no es ni más ni menos que lo mismo que expresarlo en unidades de longitud. Fíjense que claramente acá está puesto Z, el término Z es una longitud. Pero si bien es una longitud, es una energía mecánica sobre peso.